Eh, y es, bueno, en esta Semana Europea de las... ¿Saben ustedes qué es la Semana Europea de las regiones y municipios de Europa? Entonces, el marco de hoy lo que pretendemos es... tenemos aquí con nosotros, por supuesto, a don Juan Sánchez, que representa a la Junta de Andalucía y que tanto nos ha inspirado, y luego a un abogado, Salvador Ibáñez, que nos ha ayudado a soñar, a pensar en un posible día después. Aquí estamos hablando del día después, tanto del proyecto Cilifo y el proyecto FirePOC-TEP, porque los fuegos no entienden de que termine un Interreg. Los fuegos van a seguir, termine o no la validez de Interreg. Y creemos, para nosotros como pequeña fundación Finnova, pues la verdad es que estamos apasionados con este proyecto y nos parece que debe tener una continuidad. Sin más, la idea, lo que les venimos a... Hay un PowerPoint que no vamos a utilizar, que se lo vamos a poner a disposición de todo el mundo que lo quiera, porque en la metodología que les queremos proponer y que les queremos escuchar, el objetivo de hoy es, primero, si tiene o no sentido alguna entidad que aglutine y que permita una coordinación en buenas prácticas en gestión forestal en pequeñito, lucha contra incendios en mayúscula, prevención de incendios, lucha contra incendios, recuperación de espacios quemados. ¿Tiene sentido una entidad de coordinación? Que es lo que empezó con este Interreg Cilifo, en Andalucía, Algarve, Alentejo, que ya tiene un hijo que se llama el Interreg FirePOC-TEP, que es toda la raya. ¿Tiene sentido que tengamos un centro ibérico de lucha contra incendios? Si tiene sentido esa coordinación, que nosotros entendemos que sí, que tiene mucho sentido, porque buenas prácticas de lo que se haga en Alentejo o en Extremadura o en Galicia le puede interesar a Andalucía y viceversa. Es intercambiar ese talento y esa información. ¿Tiene sentido? A nuestro modo de ver, sí. Si tiene sentido, ¿cuál es la forma jurídica más idónea para tenerlo y para que sea sostenible en el tiempo? Segundo, ¿cuál sería la función de esa entidad? Y tercero, ¿cómo se podría financiar, cofinanciar? Para nosotros es muy importante y creemos que esto viene en un momento políticamente muy oportuno. Desde la parte española tenemos que entender que va a haber una presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre del 2023, también con una visión española. Aquí tenemos a nuestros colegas portugueses, que sí que me gustaría también su opinión. Es un año que ha sido especialmente mediático respecto a las 290.000 hectáreas que se han quemado y que pueden promover un mayor interés de la parte política de las regiones, que es lo que nos trata hoy aquí. Si tiene sentido, si hay fórmulas jurídicas adecuadas, que ahora les explicaremos, tendríamos que ver cómo se puede financiar. Y termino, y paso al final, a mi conclusión. Nuestra conclusión desde Finnova es que ahora es el momento adecuado. ¿Por qué? Porque estamos en el inicio del programa financiero de la Unión Europea 2021-2027, que realmente, por la regla N+3, es un periodo que termina en 2030. Y además estamos inmersos en el mayor programa de recuperación económica de la historia de la humanidad, que se llama Next Generation. ¿Qué significa eso? Ingentes fondos. Para España son 140.000 millones de euros y yo creo que los que nos preocupa la lucha contra incendios, tenemos que ser capaces de tener una voz y hacer lobby en nuestros respectivos gobiernos, pero también ante la Unión Europea, respecto a la necesidad de recursos financieros adecuados para esa gestión forestal de lo que significa la problemática de los incendios en la península ibérica. En el caso de España y de Portugal, también creo que hay que pegarle un guiño a nuestros territorios ultraperiféricos, que son Canarias, Azores y Madeira.
que también han tenido incendios muy importantes en los últimos años. Bien, y decía por el final, porque al final una buena idea sin fondos no tenemos medios, necesitamos fondos económicos. Están los fondos Next Generation, están los programas LIFE que queremos alentar y que son 5.300 millones de euros en este periodo, subprograma Economía Circular, como con parte de los residuos forestales ya tenemos algunas patentes, se pueden hacer biomateriales. Sí, ya sé que es muy complicada la logística, pero en algunos sitios explotaciones de biomasa, sistemas de pirólisis que generan un syngas o biogás de ese residuo forestal. Mirar también al residuo agrícola en tanto a que una pequeña parte de los residuos, de los incendios los promueven esas quemas incontroladas a veces de residuos. Y luego también tenemos que entender que además de esos fondos Next Generation, los LIFE se pueden pedir en Bruselas y nuestro esquema y visión holística que les compartimos es que para nosotros cualquier proyecto Horizon, más de 100.000 millones de euros para innovación, también en gestión forestal, en incendios, esos 5.300 millones de euros de nuevo de LIFE, más los fondos Interreg, son fondos que podemos ir directamente a Bruselas. Y una vez que nos aprobasen un proyecto innovador real en ese campo, podríamos escalarlo con los fondos Next Generation. El gran reto que tenemos es que hay unos plazos limitados para gastar ese dinero. Next Generation puede financiar infraestructuras hasta el 100%. Recordemos los objetivos de Next Generation: descarbonización, lucha contra el cambio climático. Bueno, parece que una gestión adecuada forestal y lucha contra incendios lo cumple. Toda la parte de digitalización también, hay toda la parte de software, de prevención. Y tercero, toda la parte de impacto en el empleo y impacto en las pymes. Bueno, si creemos que puede derivarse de aquí una industria europea en la innovación, en la lucha contra incendios, porque hay empresas que van patentando, podríamos convertir como visión política a la península ibérica en un laboratorio peninsular de buenas prácticas en el campo de incendios y atraer, ¿por qué no?, al talento de otros países con esos fondos Next Generation. Sin más, creemos que sí que tiene sentido un centro con las premisas de que deberías estar por simplificación administrativa, debería ser alguna fórmula acogida al derecho privado, aunque los patronos miembros sean entidades como conocemos en España, regiones, comunidades autónomas y sus homólogas en Portugal y, por supuesto, abiertas a la participación de las entidades públicas que lo deseen. Nuestra conclusión, después de todo, hay varias vías. Ahora les explicará el señor Ibáñez lo que hemos llegado. Como resumen, están las asociaciones, están las fundaciones. Podríamos soñar, y es muy factible y fácil, crear una entidad en Bruselas, ante las instituciones europeas, que fuera una fundación, por supuesto sin ánimo de lucro, que puede tener una delegación en Portugal y una delegación o tantas delegaciones como se deseen por parte de las regiones en cada lugar de Portugal o de España, pero que permitiría, es obvio, a las instituciones europeas. Los costes y el régimen jurídico administrativo fiscal en Bélgica es simple y daría un mensaje como centro ibérico de lobby ante la Unión Europea, pero tampoco que hubiera una preeminencia de España frente a Portugal o de Portugal frente a España, si la sede está en Bruselas, en la capital de Europa. Y sin más, le voy a dar la palabra al señor Ibáñez para que nos hable básicamente, hay mucha documentación a su disposición y el objetivo de esto también es abrir un diálogo. Termino explicando, van a tener nuestros mails, cualquier contribución va a ser más que bienvenida, porque nuestro sueño es que para cuando empiece la presidencia española se pudiera
constituir ese centro ibérico al más alto nivel de coordinación y de lucha contra incendios, que sería junio-julio, que coincide con cuando termina el proyecto Civifo. Sin más, Salvador. Buenos días. De cara a determinar cuál es la forma jurídica más adecuada para realizar cualquier actividad, tenemos que tener en cuenta una serie de factores, que son los que realmente nos van a determinar la elección de una forma jurídica u otra. De acuerdo con todo con el entorno en el que nos encontramos, es una realidad que tenemos que partir de cuáles van a ser las actividades y las finalidades que se van a desarrollar y a raíz de ahí buscar el régimen fiscal y jurídico más óptimo, con objeto de que los recursos se puedan asignar de una forma óptima, la carga fiscal sea la mínima posible y en la medida de y siempre y cuando pueda ser adecuado el establecerlo no solo a nivel de cualquier región, sino coordinarlo en caso de que esto pueda crecer. Es decir, debemos de buscar aquella forma jurídica que nos determine maximizar la utilización de los recursos y tener una carga fiscal lo más óptima posible. No podemos olvidar... Habla más alto, que no se oye bien. Sí, no podemos olvidar que el régimen jurídico de cada uno de los países se encuentra enmarcado dentro del régimen de la Unión Europea. Y el análisis que hemos hecho es más desde el punto de vista español, pero cualquiera de las soluciones previstas en España se pueden adecuar a otros regímenes como el portugués o el de otros países. Lo que hemos visto en España es que hay un régimen jurídico específico determinado para las entidades sin fines lucrativos. Las entidades sin fines lucrativos son aquellas que no tienen por objeto la consecución de un beneficio. Y como no tienen por objeto la consecución de un beneficio para aquellos que lo desarrollan, sino un interés general, es decir, el cumplir un interés general, tienen una serie de incentivos tanto para esa entidad que lo desarrolla como para cualquier persona física o persona jurídica que pueda realizar una aportación, un donativo o quiera participar en ella. A raíz de ahí y partiendo del régimen fiscal que se establece en España para estas entidades sin fines lucrativos, podemos elegir distintas entidades sin ánimo de lucro. Aquella que en principio, atendiendo a cuáles son las actividades que se van a realizar, mejor se adecúa a esta finalidad son las fundaciones, ¿vale? Y esto es tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado. Desde el punto de vista privado porque cualquier sociedad o cualquier persona física que realice aportaciones va a tener una serie de incentivos fiscales y de desgravaciones. No vamos a entrar en el detalle, que sí que lo tienen completamente desarrollado en el PowerPoint que les pasaremos, pero sí que queremos que les quede claro que estos beneficios fiscales que reciben tanto las entidades privadas que colaboran como las entidades públicas sin ánimo de lucro permiten, en primer lugar, que la tributación sea mínima, es decir, hay una serie de rentas que están exentas y no están sujetas a tributación alguna. Si me permites, porque esto más o menos todos sabemos, hay la posibilidad de que estas entidades tengan un reconocimiento como entidad de utilidad pública. Hay unos regímenes de IVA fiscales y luego hay una serie de entidades que hemos identificado y que entre sus objetivos está la reforestación. Estoy hablando, por ejemplo, de la Fundación Repsol, que ha actuado en los dos, tanto en Portugal como España, o empresas como LG u otras. Obviamente, si esta entidad ofrece un tipo de incentivos fiscales, pues será más posible que reciba retribuciones para esto.
Pero eso es el aspecto fiscal que vendrá después, por si vamos Sí. avanzando. Y ese es el régimen español. El régimen portugués hemos visto que es también bastante similar, pero ahora lo interesante es empezar ese camino. Al final, lo que tenemos que entender es que habrá que optar según los que quieran entrar en este club, que luego puede ser un pequeño club que se va ampliando. Nosotros habíamos pensado el ir poco a poco proponiéndoselo primero a las entidades públicas que participan en el CILIFO, en el FAIRPOCTEP, salvo mejor criterio más fundado de don Juan Sánchez, y por supuesto, una vez que tengamos un pequeño núcleo, que haya cierto interés, pues ya empezaríamos a hacerlo, a determinar si se hace en Bélgica o si se hace en España o en Portugal. La posibilidad de Bélgica es que las derivadas, tanto en Portugal como en España, serían delegaciones que se pueden registrar ante el registro de fundaciones, tanto belga como el español, y tendría, como no puede ser de otra manera, una adecuada fiscalización en los distintos registros de fundaciones, además del belga. Permitiría ese lobby y permitiría, con un muy poco coste, ponerlo en marcha. Tenemos que entender que para su financiación hemos soñado la posibilidad de presentar en el próximo convocatoria Interreg Portugal-España, una de las actividades podría ser la creación de esta entidad. Y además se puede, o más bien el mantenimiento, además se puede crear, porque los costes para empezar en Bélgica son 5.000 euros, que hombre, si entre todos los socios no conseguimos poner 5.000 euros para su puesta en marcha, va a ser difícil. ¿Cómo se arbitraría en contenidos ese impulso y esa coordinación? Porque lo que tenemos visto es que las distintas comunidades autónomas o entidades que se ocupan para incendios se tienen que ocupar de luchar contra los incendios. Y ya muchas veces yo le quiero felicitar a don Juan por asumir tareas impropias de lo que se tienen que ocupar los servicios de incendios, que es ese liderazgo y la carga administrativa que supone un proyecto Interreg. Bueno, nosotros como Fundación Finnova sí que podemos poner nuestro pequeño granito de arena en esa gestión cotidiana, por supuesto supeditada a las entidades que se ocuparan de gestionarlo. Básicamente, en nuestro contenido, y para abrir el debate, que voy a terminar ya porque sí que me gustaría que ustedes opinen y que esto no sea un monólogo, sí que creemos que esta entidad se tendría que ocupar de recabar las informaciones prácticas e innovadoras de estas entidades, el intercambio de esas buenas prácticas, el animar e identificar esas empresas o universidades que tengan ideas innovadoras para ese laboratorio peninsular de buenas prácticas, de forma que la Junta de Andalucía o en Algarve o en Alentejo, donde sea, diga, vamos a intentar este software o este sistema o este nuevo sistema retardante para que el fuego sea más lento o lo que sea. Intercambio de información, formación. Hay 23.000 millones de euros del programa Erasmus. Para 23.000 millones de euros es dinero vocational training para formar a bomberos, para formar a gestores del monte, para formación. Entonces, esa información alerta de qué proyectos, y también este centro podría ayudar a esa redacción que a veces es complicada en la gestión de los proyectos para los líderes que lo quieran implementar. Por último, una vez que esos proyectos estuvieran aprobados, lo que sí que podría hacer esta nueva entidad jurídica, que intentamos que sea simple, ágil, sería el acompañar y dar soporte a las entidades públicas en los procelosos sistemas de justificación financiera y administrativa ante los ministerios y la Comisión Europea. En definitiva, lo que intentaría ser es una entidad que ayude también a captar a esos fondos que hemos visto que hasta el 2030 tienen más que sentido por esos fondos Next Generation. Yo no sé, Juan, con tu experiencia, si quieres
aportar, corregir, porque yo no soy más que un... intento aquí poner algunas ideas, pero seguro que de manera torpe, y por si quieres tú, no sé cuál sería tu opinión, antes de darle la palabra a quien quiera intervenir. Bueno, yo voy a intentar resumir lo que has expuesto, no de manera torpe, de manera prolija. Uno de los objetivos de Cilifo, acordaros, antes de la pandemia, antes del COVID, era la sostenibilidad del propio Cilifo. Cuando terminase el proyecto en 2022, debíamos de haber creado las bases para que esto pudiese funcionar sin necesidad de más financiación. Bueno, eso era una idea interesante, pero bueno, lejana. Estamos terminando y tenemos que pensar de qué manera este proyecto, que creo que sin haberlo terminado aún, creo que podemos calificarlo como éxito, ha tenido los ojos de buena parte de la comunidad de incendios forestales europea en nosotros. No somos muy importantes ni somos muy grandes, pero sí hemos generado una red de conocimiento con universidades, bomberos, etcétera, interesante. Hacer que esto continúe, intentaremos más proyectos europeos, pero creemos que existen fórmulas en las que podemos participar para que esa organización en sí sea una fuente de recepción de financiación europea y también sea una fuente de recepción de conocimiento. Y también, como no, de financiación de empresas. La responsabilidad social corporativa es algo que en los incendios forestales está poniendo sus ojos. Y nadie lo está canalizando, porque los bomberos somos todos administraciones públicas y no tenemos una fórmula sencilla de canalizar inversiones de las empresas. Hay que hacer convenios específicos con cada una de las empresas. Por tanto, el crear una organización, una fundación ibérica en el que podamos estar todos, administración local, administración regional y administración de los estados, sería, aparte de, por supuesto, universidades y organismos investigadores, sería una fórmula de poder aglutinar y, sobre todo, ser lobby en Bruselas, también de cara a los proyectos. Esto siempre es el momento, disculpadme. De cara a recibir esa información. Por lo tanto, yo ahora lo que estamos haciendo es empezar a hablar, primero, con los estados, con la Autoridad Nacional de Protección Civil y con la agencia portuguesa. Yo ya he empezado a hablar con el Ministerio de Transición Ecológica español y posteriormente comenzaremos a hablar con regiones y, por supuesto, a través de este proyecto Cilifo os animamos a que empecéis a contar la idea en vuestros entornos, de forma que cuando esto empiece a ser una realidad, los responsables políticos de las organizaciones conozcan ya de la intención del propio proyecto Cilifo, ¿vale? Nos quedan unos pocos minutos, por si alguien, me encantaría escuchar a alguien de Portugal que nos dé su opinión sobre la idoneidad o no de un proyecto de estos, pero en nuestra experiencia, yo estoy en Bruselas, es la capital del mundo del lobby, donde hay miles de entidades que con muy pequeño presupuesto lo que son es una voz, porque además de los fondos europeos, que yo creo que tenemos en cierto modo la obligación moral de reclamarlos, también hay un tema muy importante, que es el lobby europeo para
políticas o temas jurídicos que tengan en cuenta la idiosincrasia en gestión de incendios de la península ibérica, que no es la misma que la de Suecia o la de Alemania. Entonces, no sé si alguien quiere intervenir o si esto les ha motivado de alguna forma o nada. También admito quejas, críticas. Sí, claro, por favor. Sou Elsa Cordeiro, vice-presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Algarve. Acho que bem, pelo menos tenho boa projeção de voz. Acho que para nós, Portugal, ouvi com muita atenção, acho que temos interesse nisso, está aqui a Proteção Civil do Algarve também representada. Mas a nível jurídico, há duas situações que são complicadas a nível nacional. Uma é ser fundação, vejo mais como uma associação de interesse público em Portugal, e a outra será a questão lobby, que na lei portuguesa não é legal, não existe. É estes os desafios. Lo sé. Por eso hemos hablado en Bruselas, está el registro público de intereses ante las instituciones europeas. Entonces, es una forma de decir, oiga, que nos hemos puesto de acuerdo, españoles y portugueses, para decir que hay una necesidad sostenida en el tiempo de recursos, de intercambio de know-how, de innovación y de formación. Si no nos registramos y no existimos, no existes. Eso lo hacen mejor los británicos, toda la parte de los. También se puede. Ahora tenemos unas semanas, meses para ir definiendo el modelo. Tenemos hasta el 30 de junio. Parece que hay mucho tiempo, no es verdad. Hay que empezar ya. Tenemos, sí que les podemos decir que tenemos bastante apoyo del Gobierno de España, que propuso la aceleradora que nace del CIRIFO a los premios europeos de internacionalización. Y salió y nos dieron el premio. Es más, la Comisión Europea nos dice que por qué no intentamos presentar otros tipos de Interreg, donde también Portugal puede entrar. Portugal, Azores y Madeira puede participar en Interreg MAC, está en Interreg Sudoy, tenemos el Interreg Europa, ¿por qué no? Interreg, lo tenemos los live. Yo creo de verdad, yo creo que hay que pensar en grande, think big, ¿no? Yo creo que de verdad lo que estamos haciendo es importante, si no, no nos hubiera dado un premio la DigiGrow de la Comisión Europea. Es más, nos dice Juan Manuel, ¿por qué no extienden eso a América Latina? Portugal puede ser un país fundamental en el tema de gestión forestal y lucha contra incendios. ¿En dónde? En Brasil. Y para eso está el programa Euroclima, o los proyectos de cooperación triangular. Es decir, lo que se hace aquí también puede ayudar a otros sitios. Para eso hay recursos. Pero tenemos que ver si somos capaces, y en el fondo nos da igual si es más fácil una agrupación de interés económico, una asociación. Pero también puede haber una fundación en Europa cuyos miembros sean entidades públicas que se adhieran portuguesas o que se cree en Portugal, ¿por qué no? También una asociación de interés público en Portugal y que esa sea el miembro. Pero esos son detalles jurídicos para los cuales está contratado el señor Ibáñez desde aquí hasta junio y tiene obligación de contestarles por teléfono, el email y todo lo que sea, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos aquí, me avisan, tenemos aquí al alcalde, ¿verdad?, de Monchique, ¿no?, que está fuera, bueno, y va está ahí. Bueno, alcalde, no le conocía, disculpe, alcalde, está usted aquí, porque no creo que usted tenga la ubicuidad de estar en dos sitios. Pero bueno, muchísimas gracias por venir, alcalde. Entonces, pues vamos ya a terminar esto. Yo les voy a dejar mis tarjetas. También yo le rogaré al señor Requena que les mandemos un email con un primer PowerPoint que tenemos. Ojalá
nos hagan llegar su feedback, pero les hemos expuesto decimos en español, la carta a los Reyes Magos, ¿no? Un sueño sería que a partir de julio, con presidencia española, se creara una entidad donde no haya, si es en Bruselas y ante la Unión Europea como lobby, haya una igualdad de los dos países y que esté focalizada en ese intercambio de buenas experiencias, en ayudar a captar los recursos para Portugal y para España, y también en hacerlo bien Bruselas para decir que el tema de los incendios y la gestión forestal es un tema muy serio. Eso nos puede ayudar a reivindicar también lobby nacional. Si hacemos esto, será más fácil que el Ministerio español o el gobierno portugués dediquen más recursos de Next Generation a estas actividades. Muchísimas gracias.